La música en la liturgia. Carta encíclica Música es Sacred de nuestro Santísimo Señor Pío Papa XII por la Divina Providencia. Tercer capítulo, Música Sagrada. Punto 12. Siendo tan grande, como dicho queda, la dignidad y la eficacia del canto religioso, sumamente necesario es cuidar con solícito empeño su estructura en todos los aspectos para lograr de ella saludables frutos. Es necesario, ante todo, que el canto y la música sagrados, vinculados más de cerca al culto religioso de la Iglesia, consigan el fin excelso que se propone. Por esta música, como ya lo advertía sabiamente nuestro predecesor San Pío X, debe poseer las cualidades propias de la liturgia y, ante todo, la santidad y la bondad de la forma, de donde se logra necesariamente otra característica suya, la universalidad. Punto 13. La música debe ser santa, que nada admita, ni permita, ni insinúe en las melodías con que es presentada, que sepa a profano. Santidad a la que se ajusta, sobre todo el canto gregoriano que, a lo largo de tantos siglos, se usa en la Iglesia, que con razón lo considera como patrimonio suyo. En efecto, por la íntima conexión entre las palabras del texto sagrado y sus correspondientes melodías, este canto sagrado no tan solo se ajusta perfectísimamente a aquellas, sino que interpreta también su fuerza y eficacia a la par que destila dulce suavidad en el espíritu de los oyentes, lográndolo por medios musicales ciertamente llanos y sencillos, mas de inspiración artística tan santa y tan sublime que en todos excita sincera admiración y constituye además una fuente inagotable de donde artistas y compositores de música sagrada sacan luego nuevas armonías. Conservar cuidadosamente este precioso tesoro del sagrado canto gregoriano y lograr que el pueblo cristiano lo viva intensamente es deber de aquellos en cuyas manos puso Cristo nuestro Señor las riquezas de su Iglesia para su custodia y distribución. Por eso, todo cuanto nuestros predecesores, San Pío X, con razón llamado el restaurador del canto gregoriano, y Pío XI sabiamente ordenaron e inculcaron, también nos, por reconocer las excelentes cualidades que adornan al genuino canto gregoriano, lo deseamos y mandamos se lleve a efecto, a saber, que en la celebración de los ritos litúrgicos se haga amplio uso de este canto sagrado y que con suma diligencia se cuide de ejecutarlo exacta, digna y piadosamente. Y si para las fiestas recientemente introducidas se hubieren de componer nuevos cantos, se encarguen de ellos compositores bien acreditados que con fidelidad observen las leyes propias del verdadero canto gregoriano, de modo que las nuevas composiciones, por su fuerza y su pureza, sean dignas de ajustarse con las antiguas. Punto 14. Al cumplir estas prescripciones en toda su plenitud, se habrá logrado debidamente la segunda condición de la música sagrada, la de ser obra verdaderamente artística.
porque si en todos los templos católicos el canto gregoriano resonare puro e incorrupto, al igual que la Sagrada Liturgia romana, ofrecerá la nota de universalidad, de suerte que los fieles, doquier se hallaren, escucharán cantos que les son conocidos y como propios, y con gran alegría de su alma experimentarán la admirable unidad de la Iglesia. Esta es una de las razones principales de que la Iglesia desee tanto que el canto gregoriano se adapte todo lo más posible a las palabras latinas de la Sagrada Liturgia. Bien sabedores, por lo demás, de cómo la misma sede apostólica, por graves razones, ha concedido en este punto algunas excepciones netamente delimitadas. Queremos que no se amplíen o propaguen y extiendan a otras regiones sin el debido permiso de la Santa Sede. Más aún, el ordinario del lugar y demás sagrados pastores procuren con diligencia que, aun donde se permita usar tales concesiones, aprendan los fieles desde su niñez las melodías gregorianas más fáciles y más usadas, y sepan usarlas también en los sagrados ritos litúrgicos, de modo que aún en esto resplandezca cada vez más la unidad y universalidad de la Iglesia. Punto 15. Sin embargo, allí donde la costumbre secular o inmemorial exige que en la misa solemne, luego de cantadas en latín las sagradas palabras litúrgicas, se inserten algunos cánticos populares en lengua vulgar. Los ordinarios de los lugares podrán permitirlo si, atendidas las circunstancias de personas y lugares, estiman que es imprudente suprimir esta costumbre. Más observada por completo la ley que prescribe que los textos litúrgicos no sean cantados en lengua vulgar, según ya antes se ha dicho. Para los cantores y fieles entiendan bien el significado de las palabras litúrgicas sobre las que se apoya la melodía musical. Nos place repetir la exhortación de los padres del Concilio Tridentino, hecha sobre todo a los pastores y a cuantos ejercen cura de almas, para que frecuentemente durante la celebración de las misas expongan por sí o por otros algo de lo que en la misa se lee y declaren algunos de los misterios que en este sacrificio se encierran, y ello de modo especial en los domingos y días de fiesta. Y para que lo hagan principalmente cuando se da la catequesis al pueblo cristiano. Con mayor facilidad que en los tiempos pasados, podrá esto hacerse en nuestros días, porque las palabras de la liturgia se hallan traducidas al lenguaje vulgar y su explicación se encuentra en libros y folletos manuales que, compuestos en casi todas las naciones por escritores competentes, pueden ayudar e iluminar con eficacia a los fieles para que también ellos entiendan y en cierto modo participen en lo que los sagrados ministros expresan en lengua latina. Punto 16. Claro es que todo lo que brevemente se ha expuesto sobre el canto gregoriano se refiere principalmente al rito romano latino de la Iglesia, mas en lo que procediere
Se puede acomodar también a los cantos litúrgicos de otros ritos, tanto de los pueblos del occidente, ambrosiano, galicano, mozárabe, como de los orientales. En efecto, todos ellos demuestran la admirable riqueza de la Iglesia en la acción litúrgica y en las fórmulas de orar. Pero cada uno conserva también en su propio canto litúrgico preciosos tesoros que conviene guardar y liberar no solo de la ruina, sino aún de cualquier deterioro o deformación. Entre los más antiguos y valiosos monumentos de música sagrada ocupan, sin duda, lugar preeminente los cantos litúrgicos de los varios ritos orientales, cuyas melodías tanto influyeron en los de la Iglesia occidental con las adaptaciones requeridas por la índole propia de la liturgia latina. Es deseo nuestro que la selección de cantos de los sagrados ritos orientales, en la que con tan gran entusiasmo trabaja el Pontificio Instituto de Ritos Orientales, con la cooperación del Pontificio Instituto de Música Sagrada, se lleve a feliz término, así en lo doctrinal como en lo práctico, de tal suerte que también los alumnos pertenecientes al rito oriental, educados perfectamente en el canto sagrado, puedan, cuando ya fueren sacerdotes, contribuir también con ello eficazmente a aumentar la hermosura de la casa de Dios. Punto 17. Ni se crea que, al exponer estas ideas de alabanza y recomendación del canto gregoriano, sea intención nuestra el desterrar de los ritos de la Iglesia la polifonía sagrada, que, si está hermoseada con las debidas propiedades, puede ayudar mucho a la magnificencia del culto divino, excitando piadosos afectos en las almas de los fieles. Nadie, ciertamente, ignora que muchos de los cantos polifónicos, compuestos principalmente en el siglo XVI, se distinguen por tal pureza de arte y tal riqueza de melodía, que son plenamente dignos de acompañar los sagrados ritos de la Iglesia y darles realce. Si en el correr de los siglos ha decaído poco a poco el genuino arte polifónico y no pocas veces se le han mezclado elementos profanos, en estos últimos decenios, gracias al incansable empeño de competentes maestros, puede decirse que se ha logrado una feliz restauración al haber sido estudiadas e investigadas con ardor las obras de los antiguos maestros, quedando luego propuestas a la imitación y emulación de los compositores modernos. Y así sucede que tanto en las basílicas y catedrales como en las iglesias de religiosos se interpretan con sumo honor para la sacra liturgia magníficas obras de los antiguos autores junto a las composiciones polifónicas de los modernos. Más aún, sabemos que hasta en iglesias más pequeñas se ejecutan y no raras veces cantos polifónicos más sencillos pero dignos y verdaderamente artísticos. La Iglesia ampara con su favor todos estos intentos, pues, como decía nuestro predecesor, San Pío X, ella,
cultivó sin cesar el progreso de las artes y lo favoreció, admitiendo para la vida práctica religiosa cuanto de bueno y hermoso inventó el ingenio humano a lo largo de los siglos, sin más restricción que las leyes litúrgicas. Estas leyes advierten que tan grave asunto se vigile con toda prudencia y cuidado, para que no se lleven al templo cantos polifónicos tales que, por cierta especie de modulación exuberante e hinchada, se oscurezcan con su exceso las palabras sagradas de la liturgia, o interrumpan la acción del rito divino, o sobrepasen, en fin, no sin decoro del culto sagrado, la pericia y práctica de los cantores. Punto 18. Estas normas se han de aplicar también al uso del órgano y de los demás instrumentos de música. Entre los instrumentos a los que se les da entrada en las iglesias, ocupa con razón el primer puesto el órgano, que tan particularmente se acomoda a los cánticos y ritos sagrados. Comunica un notable esplendor y una particular magnificencia a las ceremonias de la iglesia. Conmueve las almas de los fieles con la grandiosidad y dulzura de sus sonidos. Llena las almas de una alegría casi celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales. Pero, además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el elevado fin de la música sagrada, con tal que nada tengan de profano, estridente o estrepitoso que desdiga de la función sagrada o de la serenidad del lugar. Sobresalen el violín y demás instrumentos de arco, que, tanto solos como acompañados por otros instrumentos de cuerda o por el órgano, tienen singular eficacia para expresar los sentimientos, ya tristes, ya alegres. Por lo demás, sobre las melodías musicales que puedan admitirse en el culto católico, ya hablamos nos mismo clara y terminantemente en la encíclica Mediator Dei. Más aún, si no tienen ningún sabor profano, ni desdicen de la santidad del sitio o de la acción sagrada, ni nacen de un prurito vacío de buscar algo raro o maravilloso, se les deben incluso abrir las puertas de nuestros templos, ya que pueden contribuir no poco a la esplendidez de los actos litúrgicos, a llevar más en alto los corazones y a nutrir una sincera devoción. Sin embargo, casi no es necesario advertir que, donde falten los medios o la habilidad competente, es preferible abstenerse de tales intentos antes que producir una obra indigna del culto divino y de las reuniones sagradas.